Bueno, vamos a conversar ahora sobre el material que tengo preparado para esta segunda sesión. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un breve repaso de lo que conversamos y reflexionamos en la primera parte, donde conversamos un poquito sobre lo que era la economía comportamental, y ahí yo les planteaba que básicamente había algunos hechos característicos que de alguna manera permeaban el campo. Lo primero es una disciplina esencialmente experimental. Obviamente que existe teoría, pero damos un pasito atrás en la construcción de la teoría para tratar de ver más claramente lo que está pasando, y tratamos de fundar la teoría en evidencias causales, ¿no? Mediante experimentos, y vamos a conversar algo de esto sobre el final de esta segunda sesión. Y al haber hecho esto, al haber mirado el comportamiento efectivamente como es, llegamos a detectar desvíos sistemáticos en los procesos decisorios, los que se conocen como sesgos. Es decir, erramos, pero no erramos de cualquier manera, erramos sistemáticamente de la misma forma. Cuando erramos sistemáticamente de la misma forma, se conocen como un sesgo, ¿no? De alguna manera existe un pedazo de información que de alguna manera está entre lo que pensamos que sería correcto que la persona haga y lo que la persona termina haciendo. Ese pedazo de información es el sesgo. Y la economía comportamental trata de entender esos sesgos y trata de formalizarlos un poco a partir de qué, a partir de las contribuciones de la psicología. Pero además de esta visión un poco más propia o metodológica de lo que la economía comportamental pretende aportar, está una vocación de corregir errores, una vocación de mejorar las decisiones. Y vamos a ver ahí, particularmente en la sesión de hoy, conversaremos sobre el paternalismo libertario, sobre la idea de ayudar a las personas a que no queden atrapadas en estos sesgos comportamentales. Y este es un poquito la parte de autoayuda que la economía comportamental plantea, o más formalmente, digamos, el brazo de política económica que la economía comportamental propone. Hicimos un repaso muy rápido sobre la historia del pensamiento en economía comportamental, arrancando a finales en realidad en los 50 y en los 60 con Herbert Simon, y este asunto de decir, che, la racionalidad sí, efectivamente, tendemos las personas a ser racionales, pero hay cierta evaluación costo-beneficio en ese postulado de racionalidad. Tenemos una racionalidad limitada, es decir, un asunto por el cual hay un momento en el que decimos, ya está, no voy a gastar más tiempo en computar la mejor decisión, y llegamos a decisiones aproximadamente buenas. Lo que no es una relajación arbitraria o menor, digamos, de los supuestos de racionalidad, porque decir que llegamos más o menos al lugar nos deja nos tira por tierra la posibilidad de maximizar una función de utilidad. Pero bueno, desde esos trabajos de mediados del siglo pasado de Simon, vinieron otra cantidad de aportes que de alguna manera fueron reconciliando este planteo de lo que sería racional o hasta ideal que los individuos hagan y lo que efectivamente están haciendo, pasando por Akerlof, sin duda Kahneman, ¿no? Que de alguna manera se puede considerar como el padre de la economía comportamental, Elinor Ostrom, Robert Shiller y Richard Thaler, economista de Chicago, que de alguna manera nos ayudó a los economistas a incorporar, ¿no?, todo aquel trabajo de Kahneman y Tversky sobre cómo es que decidimos cuando nos enfrentamos, cuando vemos anomalías, o cómo es que deberíamos interpretar esas anomalías. ¿Cuáles son los conceptos entonces relevantes de este pasado, digamos, en el pensamiento de la economía comportamental? No maximizamos, llegamos a un estado de decisiones que son suficientemente buenas, satisfechos y suficientes, quedamos satisfechos si es una decisión suficientemente buena. Hay, de alguna manera, errores sistemáticos al modelo racional. Las heurísticas pueden recoger ese sesgo, hablábamos de las heurísticas como esos automatismos que están en nuestra forma de pensar, y finalmente esas heurísticas podrían ser parte de un objetivo, de una herramienta de política, y vamos a ver un poquito y trabajar un poquito más sobre la idea de nudges en la sesión de hoy. En definitiva, la economía comportamental no es más que economía común y corriente, no es más que microeconomía común y corriente. Lo único que
relajamos un poco el supuesto de que los agentes tienen preferencias claras y van a buscar satisfacer plenamente esas preferencias que tienen. Los relajamos un poco para incorporar errores sistemáticos en el proceso de juicio. Hablamos un poco sobre las grandes áreas en las cuales la economía comportamental hace contribuciones, en lo que tiene que ver con las preferencias intertemporales, básicamente la ansiedad, lo que tiene que ver con las preferencias de riesgo, esto de que a veces somos aversos y a veces somos propensos al riesgo, nos arriesgamos más de lo racionalmente conveniente para tratar de evitar una pérdida, por más de que el escenario más probable sería asumir esa pérdida menor, a correr el riesgo bastante alto de una pérdida bastante mayor. Y hablamos cómo los otros nos importan al tomar las decisiones, ¿no? Lo que conocemos como las preferencias sociales. Además de estas preferencias no estandarizadas, digamos, en el modelo tradicional de la economía clásica, están las creencias no estandarizadas, cometemos errores al evaluar las probabilidades, sustituimos la probabilidad real por una percepción de probabilidad, una probabilidad subjetiva, que claramente no es la misma que la probabilidad real. Y finalmente, a veces las cosas son tan complicadas que recurrimos a procesos heurísticos que nos permiten rápidamente llegar a una decisión sin gastar mucho tema de cálculo o evitando el sufrimiento de tener que encontrar, comparar y elegir por un camino en lugar del otro. Sobre el final de la clase pasada conversábamos sobre algunas ideas de Richard Thaler en este paper del 2017, Economía de Comportamiento Pasado, Presente y Futuro, ¿no? Y decíamos cómo en definitiva todo lo que estuvieran estudiando en Micro 1 es absolutamente importante y es fundamental porque nos permite caracterizar adecuadamente el comportamiento óptimo. Ahora, predecir el comportamiento real no necesariamente se agota en hallar el comportamiento óptimo. Muchas veces las personas no hacemos el comportamiento óptimo y está bueno estudiar eso. Ahora, claro, ¿no? Se empieza por aprender física estudiando el comportamiento de los objetos en el vacío y se empieza por estudiar el comportamiento económico de los agentes a partir de estudiar la racionalidad. A partir de entender la racionalidad y tenerla bien clarita, es que nosotros podemos empezar a relajar algunos de estos supuestos. Vamos entonces ahora sí al material original, digamos, para esta segunda clase, donde vamos a conversar un poquito de la teoría de los dos sistemas. Es una teoría vieja en el campo de la psicología que Daniel Kahneman formalizó, digamos, para tratar de entender un poquito este modo heurístico de pensar. Luego vamos a charlar un poquito sobre las heurísticas, vamos a tratar de ponernos en contacto con ellas, de reconocerlas. Luego vamos a traer un ejemplo concreto de la economía comportamental, donde puede hacer aportes a la manera en que entendemos las decisiones de las personas, y básicamente vamos a estar hablando de esto en el marco de las decisiones de consumo y ahorro. Luego vamos a conversar un poco sobre nudges, que es el brazo político, digamos, de la economía comportamental, para terminar charlando sobre la importancia de la experimentación en economía. Así que bueno, vamos a ver la teoría de los dos sistemas y para ello les voy a proponer un ejercicio mental muy sencillo, que básicamente son 3 preguntas. Las 3 preguntas son, la primera, un bate y una pelota cuestan $1.10, el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? La segunda, si 5 máquinas trabajando 5 minutos generan 5 juguetitos, ¿cuánto tiempo se necesita para que 100 máquinas hagan 100 juguetitos? Y la tercera dice, en un lago hay un campo de camalotes, cada día el campo dobla su tamaño, y dice, bueno, si se necesitan 48 días para que el campo cubra el lago, ¿cuánto se necesita para que el campo cubra la mitad del lago? En estas cuentas rápidas, que son ejercicios muy, muy sencillos, una respuesta nos sale, ¿no? Digamos, vamos a agarrar la última. En un lago hay un campo de camalotes, cada día el campo dobla su tamaño, se necesitan 48 días para que el campo cubra el lago, ¿cuánto se necesita para que cubra la mitad del lago? Y algunos de nosotros decimos 48, mitad, deben ser 24, ¿no? La mitad de 24, pero esa respuesta no es correcta. ¿Por qué? Si el día 24 estuviera por la mitad, el día 25 está completo. Así que en realidad tiene que ser el día antes al máximo, o sea que tiene que ser el día 47. De hecho, frente a este test, que se llama test de reflectividad cognitiva, no test de inteligencia, sino test de reflectividad cognitiva,
La respuesta que nos sale, entre comillas, es frente a la primera pregunta, ¿no? La del bate y la pelota, $1.10, $1 es, la pelota debe salir 10 centavos. Pero esa no es la respuesta correcta, porque si la pelota salía a 10 centavos, el bate tendría que salir $1.10 y juntos tendrían que salir $1.20. Así que probablemente la respuesta correcta sea 0,05, porque ahí sí, ¿no? La pelota cuesta 5 centavos, el bate cuesta $1.05, y cuando sumamos los dos cuestan $1.10. Algo muy parecido pasa con lo de los 100 minutos y los 5 minutos. En definitiva, lo que vemos acá es que una respuesta nos sale, y otra respuesta la hacemos más despacito y la vamos pensando. Es que en realidad algo nos grita, che, 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 10 centavos, che, 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 100, che, 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 40, 24, cuando en realidad las respuestas son algo diferentes. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué es que de repente podemos ser tan cuidadosos y tan detallados como para llevar adelante, ¿no? Un proceso controlado de pensamiento, y por otros momentos somos así impulsivos y largamos lo primero que nos viene a la cabeza? Esto es lo que Daniel Kahneman formalizó. Insisto, la idea no es original de él, pero él de alguna manera lo presenta en sociedad, por ponerlo de alguna manera. Esta idea de que tenemos dos formas de pensar, dos modos de pensar. Un modo rápido de pensar y un modo lento de pensar. Arranquemos por el lento, lo que él llama el sistema 2. Por momentos pensamos de una manera deliberativa y consciente, ¿no? Pará, déjame pensar. Seguimos un proceso mental esforzado, ¿no? Probablemente dejemos de hacer otras cosas para concentrarnos en tratar de resolver el tema, y lo hacemos con un proceso mental controlado, vamos fase a fase intentando resolver esa situación. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta que estamos haciéndolo, no nos pasa así espontáneamente, no razonamos espontáneamente, nos damos cuenta, podemos describir qué es lo que estamos haciendo, podemos explicar la decisión a la que llegamos, ¿no? Y finalmente, con ese mismo sistema, viene una especie de escepticismo general, ¿no? ¿Será que esto es así? Déjame ver, déjame entender, ¿no? Si esto es efectivamente así. Ahora, por otros momentos, decidimos muy rápidamente, ¿no? Si vamos manejando y tenemos que girar a la izquierda, sabemos que tenemos que poner el señalero, ¿no? Me pongo a pensar las consecuencias que tengo, pongo el escenario y doblo, ¿no? Esta es un poco la manera. Es decir, hay decisiones que las tomamos de manera muy, muy rápida, de manera inconsciente, no tiene esfuerzo, automáticamente. De hecho, de una manera que ni siquiera, digamos que entra dentro de lo que implica un control, ¿no? Nos pasa, nos sale la decisión, espontáneamente nos surge, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un sistema rápido. Entonces, tenemos una forma lenta y una forma rápida de pensar. La forma lenta de pensar es lo que podríamos llamar los razonamientos lógicos. La forma rápida de pensar es casi que automática. Cuando vamos despacito, decimos $1, 5 centavos, $1.05, $1.10, estamos con el sistema 2. Cuando decimos $1.10, 10 centavos, $1, estamos con el sistema 1. Espontáneamente el sistema 1 nos propone decisiones y el sistema 2 va más despacito y llega a esas decisiones. Entonces, ¿qué es el test que vimos recién? ¿Es un test de inteligencia? ¿Es un test que mide si el sistema 2 funciona como debe funcionar? No, no, no. Es un test que dice qué tan rápido reaccionamos frente a un problema y qué tan rápido decimos para y déjame pensarlo, ¿no? El pará y déjame pensarlo contiene al sistema 1 y nos lleva a llegar a respuestas, en definitiva, más plenas y más correctas, finalmente, ¿no? El sistema 2, el sistema lento, es el reino de la lógica. El sistema 1, el sistema rápido, es el reino de las heurísticas, el reino de los automatismos. ¿Y qué son estas heurísticas, estos automatismos? ¿No? Lo vamos a discutir con un poquito más de detalle, pero para caracterizarlas rápidas, ¿no? Cuando cambié de un auto manual a un auto automático, estuve 15 días pateando el suelo tratando de buscar el embriague. Y en realidad, no es que no supiera que estaba en otro auto, claro que sí, pero mi auto actuaba de la misma forma
que venía actuando siempre. Me senté en un auto, agarré una dirección y la única diferencia era la palanquita de ese cambio que tenía letras en lugar de números. ¿Cómo mi cuerpo se va a dar cuenta de que no tiene que hacer lo mismo? No, seguía haciendo lo mismo. Esa cuestión de seguir con algunos automatismos, aunque el entorno haya cambiado, es lo que nosotros podemos llamar un típico comportamiento heurístico, un típico comportamiento del sistema 1. Vamos a conversar un poquito ahora sobre las heurísticas, ¿no? Eso que forma parte del sistema 1. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo podemos reconocerlas? Básicamente vamos a estar viendo 6 heurísticas. Las 3 primeras son las heurísticas de alguna manera fundacionales, por ponerlo de alguna forma, reconocidas por Amos Tversky y Daniel Kahneman en un paper del año 82, donde hablan de las heurísticas y los sesgos en el proceso decisorio. La primera, la heurística de representatividad, si yo les preguntara o les propusiera que conozcan a Linda, que es una muchacha de 31 años, que es soltera, desinhibida y que es estudiante. Linda está muy preocupada con los temas de injusticia social y que participó en varias manifestaciones sociales, y les preguntara, ¿qué creen que es más probable? ¿Que Linda sea funcionaria de un banco o que Linda sea funcionaria de un banco y una activa miembro del movimiento feminista? Típicamente, ante esta pregunta, la gente tiende a decir que creen que Linda, es más probable que Linda sea no solamente funcionaria de un banco, sino además una activa miembro del movimiento feminista, cuando esto es literalmente un error, porque una probabilidad conjunta es siempre menor que una probabilidad simple. Por más de que sea altamente probable de que sea una activa miembro del movimiento feminista, es un poco menos probable que sea simultáneamente funcionario de un banco y además miembro de un movimiento feminista. Esta misma heurística de representatividad, que se basa en la capacidad que tenemos de reconocer estereotipos y de proyectarlos, es la que nos lleva muchas veces a olvidar algunas probabilidades básicas, desconocer algunas probabilidades básicas y volvernos de alguna manera también insensibles a los tamaños muestrales. Entonces, esta capacidad que tenemos de decidir basados en estereotipos, de alguna forma es lo que conocemos como la heurística de representatividad. La heurística de disponibilidad puede evidenciarse a partir del siguiente ejercicio. Elijan de esta lista los 2 productos que causan más lesiones y los 2 que causan menos lesiones. Camas, colchones, motosierras, martillos, juegos de jardín, sierras eléctricas, tijeras, hornos o baños, ¿no? La típica decisión de lo que nos parece que va a causar más lesiones apunta a las motosierras, a los martillos, a las tijeras, pero en realidad la práctica es que camas y colchones y juegos de jardín provocan más lesiones que tijeras y motosierras, probablemente porque a la hora de nosotros pensar en usar una tijera, estemos más cuidadosos y nos lastimemos menos. En cambio, camas y colchones o juego de jardín, ¿no? Estamos jugando con alguien, con algún niño y nos vamos de alguna manera o nos dejamos ir. Y un colchón, ¿cuántos problemas hay por colchones en mal estado? Entonces, el concepto, digamos, que hay atrás de la heurística de disponibilidad es que normalmente formamos juicios de acuerdo a la primera idea que nos viene a la cabeza. Tijeras, motosierras apuntan a hacernos pensar en cosas peligrosas. En cambio, camas y colchones y juegos de jardín apuntan a descanso o a diversión, ¿no? Descanso y diversión no se asocian con peligro, en cambio tijeras y motosierras sí, y tendemos entonces a representar la probabilidad de que algún accidente produzca por una tijera o por una motosierra. Entonces, somos en definitiva sensibles a lo que recordamos más, a la imagen que viene más fácilmente a nuestra cabeza. La heurística de anclaje puede ser evidenciada a partir del siguiente ejercicio. Dan Ariely, que lo vimos la clase pasada, organizó una subasta. En la subasta estaba ofreciendo o pidiendo ofertas para comprar un mouse, una botella de vino fino, una botella de vino común, un teclado inalámbrico, chocolates y un libro de diseño. Los participantes debían declarar cuánto estaban dispuestos a pagar por cada uno de estos ítems. Pero primero debían escribir los 2 últimos números de su seguro social, es decir, si el seguro social o la cédula terminaba en 77, tenían que poner 77 y debían responder a
si estaban dispuestos a pagar ese número que habían escrito por ese bien. El número no tenía nada que ver con el valor de ese bien. Sin embargo, los estudiantes anotaban el número y pensaban en ese número en relación al valor del bien. Lo cierto es que inmediatamente se les preguntaba, che, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por este bien? Resulta que los alumnos que habían anotado un número más alto estaban dispuestos a pagar más por el bien que los que habían anotado un número más bajo. El número sabían de dónde venía, no tenía nada que ver con el bien, el valor del bien, pero esa ancla quedaba pegada, digamos, a los individuos y no conseguían despegarse de alguna forma de esa referencia, ¿no? El anclaje es el fenómeno por el cual tomamos referencias arbitrarias para ajustar a partir de esa referencia el valor que se nos está pidiendo. Dentro de este mismo sesgo de anclaje es el que puede estar por detrás de fenómenos como si yo les preguntara cuánto es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, la mediana de estimaciones da algo en el entorno de los 2200. Cuando yo les pregunto 1 por 2 por 3 por 4, la mediana de estimaciones da algo por 5, 6, 7 y 8, ¿no? Da algo en el entorno de los 512. ¿Está? Claramente las primeras, el 8 por 7 por 6 pesa, y después decimos, hay algo más, ¿no? El 1 por 2 por 3 pesa, y después decimos algo más, y no conseguimos hacer el ajuste entero. La real es 40.320, en ambos casos está mal, o sea, influye el anclaje, y además en los dos hacemos un ajuste insuficiente para compensarlo. Otra heurística que también está muy estudiada en la literatura, y de hecho es una en la cual yo tengo particular interés, es la heurística del sesgo presente. La podemos evidenciar en el siguiente ejercicio. Supongan, no, les voy a contar algo que pasó. Entraron un conjunto de investigadores a una de estas salas de trader, donde están todos los traders, y dicen, muchachos, la semana que viene les vamos a traer un snack a media mañana. Solamente nos tienen que decir, va a ser gratuito, nos tienen que decir qué les gustaría comer mañana, la semana que viene, a esta hora en la mañana. Y en base a eso nosotros vamos a traer lo que ustedes quieran, ¿no? Sin cargo. Que puede ser una fruta sabrosa o un chocolate, ¿no? Sin mucha sorpresa, el 74% elige frutas. A la semana siguiente caen y dicen, che, disculpen, nos perdimos las notas en donde cada uno de ustedes habían elegido, pero trajimos suficientes frutas y chocolates, así que elijan con total tranquilidad, sin ningún tipo de compromiso. ¿Qué fue lo que pasó? El 70% eligió chocolate. 74% pensó que en una semana iban a elegir fruta, sin embargo el 70% eligió chocolate. ¿Tá? Acá hay un problema, hay un problema porque de alguna manera mi expectativa de lo que va a ser la preferencia es distinto a lo que es, ¿no? Y este es el fenómeno del sesgo presente que veíamos en la clase pasada, que es adecuadamente capturado por el descuento hiperbólico o el descuento cuasi hiperbólico, el modelo beta delta que veíamos en la clase pasada. Otra heurística que también, o digamos, otro sesgo comportamental que también está presente en nuestro arsenal, digamos, del sistema 1, es el exceso de confianza. ¿Y cómo podemos evidenciar el exceso de confianza? Si yo les hiciera el siguiente ejercicio con ustedes, ¿no? Para las siguientes 10 preguntas, elijan un intervalo, mínimo y máximo, un número mínimo y un número máximo que contengan las respuestas con un 90% de confianza. Y después les hago preguntas que nadie sabe, así de memoria, ¿no? ¿Cuál es la edad de Martin Luther King cuando murió? ¿Cuál es el largo del río Nilo? ¿Cuántos países son miembros de la OPEP? ¿Cuál es el número de libros en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el diámetro de la Luna en kilómetros? ¿Cuál es el peso de un avión de un Boeing 747 vacío? ¿Cuál es el año en que nació Mozart? ¿Cuál es el tiempo de gestación de un elefante asiático en días? ¿Cuál es la distancia aérea de Tokio a Londres? ¿Y cuál es el punto más profundo en el océano? Quizás algunos los podemos tener presentes. Ahora, el ejercicio no es decir exactamente el punto. El ejercicio es establecer un rango que contenga con un 90% de probabilidad el valor buscado.
¿tá? Y nosotros podemos establecer el rango de la manera en que nosotros queramos. ¿Qué es lo que pasa cuando planteamos este ejercicio? No somos lo suficientemente prudentes para poner rangos suficientemente grandes. Y entonces realmente le erramos por estar demasiado convencidos de que nuestra estimación es suficientemente buena. ¿Y cuándo será la edad de muerte de Luther King? Y será ahí en el entorno de los 40 años. Y bueno, ¿qué le ponemos? 40 a 50, pero ¿por qué no ponemos 20 a 80? Pero no, elegimos rangos deliberadamente estrictos, ¿no? Y ahí es donde llegamos a, en definitiva, evidenciar este exceso de confianza que tenemos a la hora de tomar decisiones. Caramba, ¿no? Bastante problema en nuestro proceso decisorio, bastante situación en la cual podríamos decidir de una manera, sin embargo el automatismo toma control de nuestro proceso decisorio y nos trae una decisión equivocada. El reino de las heurísticas, el reino de los automatismos, es esa decisión rápida que toma control y nos hace en definitiva actuar de una manera no necesariamente más sabia. ¿tá? El reino de la lógica siempre nos ofrece una alternativa, nos ofrece un camino un poco más lento, pero que llega más seguro a término. Vamos a conversar ahora sobre un ejemplo concreto, ¿no? Ver en la práctica estas ideas y cómo contribuyen a el análisis y al herramental que tiene la economía, ¿no? Y vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿cómo puede la economía comportamental aportarnos soluciones a un problema concreto? Y básicamente vamos a encuadrar esta reflexión en torno al consumo y al ahorro. Y para ello vamos a primero a tratar de entender qué pensamos sobre cómo decidimos cuánto ahorrar y cuánto consumir, qué es lo que la teoría económica clásica nos aporta a entender de esa decisión entre consumir o sacrificar consumo y guardar dinero. Y ¿qué es lo que sabemos sobre cómo actuamos con respecto al ahorro y al consumo? ¿Y cuánto cierran estas dos ideas? La manera en que pensamos que debe ser hecha una decisión y la manera en que es hecha una decisión. En términos de teoría, tenemos dos grandes aportes, el de Modigliani y el de Friedman. Modigliani, de alguna manera, establece el ciclo de vida, la hipótesis del ciclo de vida, por la cual durante nuestra fase de juventud vamos ahorrando hasta que en un momento nos retiramos y desahorramos, ¿no? Existe, digamos, como una tendencia natural, según Modigliani, de mirar hacia adelante y de alguna forma guardar para cuando nos falte. Y para poder en algún momento descansar y desahorrar en base a eso. Una segunda hipótesis fundamental para entender esta idea de balance entre consumo y ahorro tiene que ver con el aporte de Friedman y la idea del ingreso permanente. Esta idea de que en definitiva a lo largo de nuestra vida vamos a ir ahorrando y de alguna manera suavizando los golpes que podamos tener con ingresos en el futuro, ¿no? Entonces, como tenemos algunas necesidades, bueno, cuando nos sobra un poquito no lo consumimos, sino que lo guardamos para cuando nos falte un poquito, ¿no? Es como un poquito la idea, las ideas de alguna manera que nos han permitido racionalizar cómo es que se toman las decisiones entre consumo y ahorro. Sobre estos dos pilares, básicamente, podemos construir una versión caricatural, digamos, de lo que sería la racionalidad económica en términos a este balance entre consumo y ahorro. Los consumidores constantemente eligen maximizando su utilidad, sujeto a restricciones presupuestarias, como de alguna forma ustedes estuvieron viendo todo a lo largo del curso. Se supone que podemos asignar y calcular probabilidades sobre decisiones futuras y que operamos en un mundo en el cual esas probabilidades futuras son calculables. Por otra parte, como consumidores, tenemos capacidades computacionales ilimitadas y podemos procesar información también de forma ilimitada. Entonces, finalmente, somos capaces de reducir toda la realidad que nos rodea a un conjunto de cosas entendibles y que los tomamos como insumos para nuestras decisiones. Por otra parte,
tenemos deseos insaciables. No es que sea un supuesto tan importante, pero más es mejor, por ponerlo de alguna manera. Es cierto que hay un momento en el que hay tanto más que ya algo más no nos va a aportar, pero es razonablemente confortable asumir que como consumidores tenemos deseos insaciables. Y finalmente, las preferencias de cada uno de nosotros como consumidor se realizan con independencia de lo que los otros puedan desear. Esto de alguna forma ejemplifica o resume o plantea lo que sería un consumidor bajo la óptica de la racionalidad, ¿no? Basado un poco en estos supuestos de Modigliani y Friedman. Ahora bien, así es como teóricamente funcionamos, así es como de alguna manera hasta deberíamos funcionar, ¿no? Recogiendo aquel planteo de Thaler. Pero vamos a ver cómo es que actuamos con respecto al ahorro y el consumo en la práctica. Hay varias evidencias que son contradictorias y que de alguna manera van en contra de esta idea del individuo sumamente racional. Por ejemplo, las familias gastamos rápidamente un subsidio económico de emergencia. De hecho, ahí en todos los slides tienen en el pie el paper que fundamenta esta idea o el concepto que presento. Pero básicamente la idea es que cuando se entrega un subsidio económico de emergencia, es decir, la persona está en emergencia, la lógica sería, vamos a atesorarlo, vamos a no gastarlo, no, pero resulta que no funciona así. Gastamos más rápidamente de lo que sería razonable que hiciéramos este subsidio económico de emergencia. Por otro lado, y fíjense qué interesante, las personas en seguro de paro gastan menos cuando el seguro de paro está por terminar. Es una idea similar a eso, ¿no? O sea, pucha, estoy en el paro, no tengo trabajo, voy a tener un subsidio por desempleo. ¿Cuál sería la lógica? Y la lógica sería, bueno, y déjame aprovechar y estirarlo lo más posible hasta que consiga un próximo trabajo, porque no sé cuándo voy a conseguir un próximo trabajo. Bueno, parece que eso no funciona así. Parece que en realidad nos vamos gastando y cuando llegamos ahí al final empezamos a ahorrar, ¿no? Es como que ahorramos los últimos pedacitos, pero la sensación esa de riqueza que nos da haber recibido el seguro de paro, hace que nos desmontemos más lentamente de los padrones que podríamos desmontarnos. Adicionalmente, la búsqueda de empleo también responde al nivel de beneficio del seguro de desempleo, es decir, aumenta cuando se agotan los beneficios, ¿no? y caen después. Entonces hay ahí alguna relación también desde ese lado. Las personas de más de 60 años que no tienen ahorros y reciben subsidio del Estado comen mejor la semana después de recibirlo que la semana antes. Alguien que está en un subsidio y que recibe mensualmente dinero, y con la idea del ingreso permanente debería de alguna manera suavizar su ingesta calórica. Bueno, resulta que no la suaviza. Resulta que parece haber también un efecto riqueza por el hecho de recibir el dinero en ese momento, por más que yo sé que se me voy a acabar. ¿Por qué razón sistemáticamente yo la última semana tendría una dieta diferente a la de la primera semana? El gasto de consumo con posterioridad a la edad de retiro cae pronunciadamente independientemente de la riqueza acumulada. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Modigliani decía, bueno, vamos ahorrando a lo largo de la vida, nos retiramos, desahorramos. Bueno, parece que no funciona estrictamente así. Parece que no mantenemos nuestro padrón de consumo cuando vamos al retiro. Nos retiramos y ¡rop! ¿No? Contraemos nuestro consumo rápidamente. Y finalmente, los hogares optan por acumular su ahorro voluntario en activos y líquidos, ¿no? Ahorramos en una casa, ¿no? Y pasamos a tener nuestro ahorro es una casa, cuando quizás lo lógico sería que nuestro ahorro tuviera algunos activos líquidos y algunos activos ilíquidos, ¿no? ¿Por qué es que tenemos tantos activos ilíquidos? ¿Será que tenemos miedo a gastarnos la plata? En cambio, si la tenemos en ladrillo, no nos la gastamos. ¿Por qué tendríamos que recurrir a ese tipo de mecanismos? Lo cierto entonces es que hay evidencia que no nos permite aplicar 100% este modelo que veíamos antes de un individuo racional que evalúa el consumo usando todas las herramientas cognitivas que tiene y que finalmente toma decisiones óptimas, entre comillas. La evidencia nos demanda que tengamos que atender algunas cosas más, y en concreto cosas del estilo como que consumo e ingreso van a ir juntos.
aquella idea de que las preferencias son estables, ¿no? Queremos una manzana contra 2 bananas, y eso, no, parece que no, parece que si tenemos plata, queremos de una manera, y si no tenemos la plata, queremos de otra manera. Nuestras preferencias parece estar asociadas, ¿no? Al ingreso que tenemos. Además, decidimos invertir y ahorrar en activos ilíquidos. No nos quedamos con una porción del ahorro vivo para poder, parece como que nos atamos las manos porque no confiamos en nosotros mismos. Y lo que es más intrigante es que este tipo de fenómenos no parecen ser un fenómeno que, bueno, en la sociedad tenemos algunos individuos que hacen esto y otros. No, no, parece que todos los individuos nos portamos más o menos así. ¿Tá? Cuando tenemos, gastamos, ¿tá? Y como cuando tenemos, gastamos, a veces cuando ahorramos, le pinchamos los ojos a los billetes. Había un argentino que decía, cada vez que veo un billete de $1, le pincho los ojos a George Washington, ¿no? Lo ponía ahí en la, en la cartelera, ¿no? Y trancaba para no gastarse esa plata. Parece que tenemos necesidad de atarnos las manos y limitar nuestro proceso decisorio porque no tenemos el suficiente ejercicio de autocontrol. Entonces, la teoría describe un comportamiento óptimo. Ahorro mientras soy joven, desahorro cuando soy viejo. Y trato de satisfacer mis necesidades de acuerdo a mis necesidades, y no de acuerdo a la disponibilidad de dinero que yo tengo. ¿Ya? Pero en la práctica vemos que no es muy así. Entonces, nos equivocamos. Entre el comportamiento óptimo y el real existe una diferencia. Y aquí es donde empiezan a aparecer algunas cosas interesantes y donde la economía comportamental puede ayudarnos. ¿Cuál sería la respuesta típica de un economista a esto? Bueno, hay un error, hay un proceso racional que no está funcionando. Vamos a enseñar, vamos a tratar de mejorar ese proceso decisorio. Si la gente se equivoca, tiene que haber un razonamiento mal hecho en algún lugar. Vamos a enseñarles, vamos a enseñar, vamos a alfabetizar financieramente, enseñar, educar financieramente. Y de hecho, en la literatura se documentan fuertes correlaciones entre el nivel de educación financiera y los comportamientos financieros saludables. Es decir, cuando hay educación financiera, parece que estos comportamientos un poquito raros que describíamos no se presentan con tanta claridad. Pero la evidencia sobre el efecto causal de la educación financiera en los resultados financieros reales no es tan clara. Es decir, es cierto que van juntas, educación financiera y decisiones financieramente saludables. Pero no puedo establecer con claridad la correlación, perdón, la causalidad. Es decir, que cuando educo financieramente a alguien, voy a tener a alguien más sano financieramente. De hecho, un metaanálisis de docenas de artículos sobre el impacto de la educación financiera concluye que las intervenciones para mejorar la educación financiera explican solamente el 0,1% de la variación de los comportamientos financieros. Es más, en este estudio del 2014, Fernández, Lynch, Nettenmeier, como autores, sugieren un rol real pero más limitado para la educación financiera que es hecha justo en el momento adecuado y que se liga a comportamientos específicos que pretende promover. Es decir, parece que no se trata necesariamente de enseñar, sino que se trata de presentar las cosas que hay que presentar en el momento adecuado para que la gente no haga macanas. Gran parte del problema con respecto a lo difuso de la correlación entre la educación financiera y los comportamientos financieros está en el hecho de que las personas que deciden educarse financieramente no son iguales a las personas que deciden no educarse financieramente. Entonces, tal vez existe algo antes que me hace ser saludable financieramente y además educarme financieramente, o no ser saludable financieramente y no educarme financieramente. Tal vez hay algo que pasa antes. Este es uno de los problemas que hace difícil encontrar una causalidad entre estos fenómenos, educarse financieramente y tomar buenas decisiones. Pero además también, cuando hablamos de educación financiera, ¿de qué hablamos? Hay tanta cosa para hacer. Bueno, yo voy a traerles 3 evidencias en base a esto. De hecho, son 2 evidencias y un casi argumento, que
estudian los efectos de la educación financiera sobre las decisiones que se toman. Es una evidencia de un estudio hecho en Estados Unidos, otra de un estudio hecho en Brasil y otra de un estudio hecho en República Dominicana. Vamos a los Estados Unidos. Se estudiaron 3 tipos de reformas curriculares en escuelas de secundaria a nivel estatal entre 1998 y 2012. Estudiantes que tenían que tomar un curso de economía, como todos ustedes aquí, estudiantes que tenían que tomar un curso de educación financiera y estudiantes que tenían que tomar un curso adicional de matemática. Y evaluaron después si los estudiantes tenían mayores competencias para tomar buenas decisiones financieras. En ese estudio de Brown y coautores del año 2016, concluyen, primero, la educación matemática mejora la solvencia crediticia, pero también aumenta la deuda estudiantil. Es decir, hago mejor las cuentas, soy más solvente, pero atento, como soy más solvente, tomo un poquito más de deuda. ¿Eso es saludable? No sé, pero va junto. La educación financiera disminuye la morosidad de los préstamos y la probabilidad de tener alguna deuda. Ok, la educación financiera parece ir en el sentido adecuado. En cambio, la educación económica aumenta la probabilidad de tener deudas, pero también aumenta la probabilidad de tener dificultades de pago. Parece que los economistas nos encargamos de llenar de soberbia a las personas que aprenden algo y los largamos a la calle, ¿no? Creyendo que entienden más de lo que entienden y toman algún riesgo que capaz que no tendría que tomar. En cualquier caso, y esto quizás es lo más dramático de todo, los efectos positivos de la educación financiera y la capacitación en matemáticas se disipan a la edad de 20 años. No estoy tan claro de qué pasa con los efectos de la educación económica. Ok, ¿está? Algunas referencias un poquito incómodas. Veamos el estudio en Brasil, estamos hablando de un estudio de Brun y coautores del año 2013. 892 escuelas secundarias en Brasil fueron randomizadas para participar en un programa de educación financiera. El programa se integra al plan de estudios, dura 17 meses y tiene una carga horaria de entre 72 y 144 horas, ¿no? Incluyendo ejercicios para que también se completen en casa. De hecho, hubo efectos positivos de tamaño medio, no grandes efectos, ni tampoco pequeños, razonables, en un examen de educación financiera, en las notas, en el nivel de empleo y en el ahorro, 11% más del ingreso disponible ahorrado. También en la elaboración de presupuestos y la negociación de precios. Es decir, parece haber habido ahí algún efecto. Pero el programa también hizo que los estudiantes tuvieran 2,9 puntos porcentuales más de probabilidades de pedir dinero prestado, y hay cierta evidencia de que era más probable que se atrasaran en los pagos de su préstamo. Parece como que le sacamos el miedo, pero junto con sacarles el miedo, hubo ahí alguna cosita. Interesantemente, el programa tuvo impacto también en los padres de los estudiantes, quienes obtuvieron una puntuación más alta en la evaluación de educación financiera. Atento, 2 elementos en los cuales parece que la educación lo que hizo es, les sacó el miedo y los mandó con menos herramientas de las que quizás les tendría que haber mandado. Y ahora voy a República Dominicana, y en República Dominicana voy a tratar de construir el caso de qué es lo que parece funcionar en la educación financiera. Y de alguna manera retomar un poquito qué es lo que en economía comportamental nos permite tener como herramienta. Este es un estudio hecho por Drexler y coautores en el año 2014, que se llama Keeping It Simple, manteniéndolo sencillo. ¿Tá? Un experimento controlado y autorizado con un banco de República Dominicana, y básicamente compararon el impacto de 2 programas distintos. Una capacitación contable estándar versus una capacitación simplificada de reglas empíricas que enseña heurísticas financieras básicas. A ver, vamos a ver, ¿qué son esas heurísticas financieras básicas? Reglitas del 9, ¿tá? Pagá siempre en un día, en esta tarjeta poné tal cosa, en esta tarjeta poné esta otra. O sea, reglitas de cómo manejarte con el dinero. ¿Tá? A uno les enseñaron contabilidad, a otros les enseñaron reglitas. Acá están la descripción de los 2 programas, ¿no? Se separaban en la clase 4 y 5, el de contabilidad enseñaba, ¿no? El uso de registros diarios, la presupuestación, ¿no? Calcular e identificar costos fijos, y en el otro, ¿tá? Enseñaban simplemente reglas para separar el dinero personal del dinero familiar, ¿tá? Mantener un adecuado nivel de información del flujo de caja que tenés, ¿no? Y reglas para estimar cuánto dinero voy a tener el mes que viene, cuánto dinero voy a gastar el mes próximo.
El efecto es que solo este último programa, ese programa que hablaba un poquito de las reglitas, ¿no?, produjo mejoras significativas en las prácticas financieras de las empresas, la calidad de los informes objetivos y los ingresos. De hecho, este efecto era particularmente fuerte en los microempresarios que tenían menos habilidades. Parece que a los que tenían menos habilidades era mejor enseñarles las reglitas que, ¿no?, todo ese bagaje de conocimiento profundo y todo eso. Entonces estos resultados sugieren de alguna forma que reducir la complejidad de los programas de capacitación podría mejorar su efectividad, especialmente para clientes menos sofisticados. Y de alguna manera, el estudio trata de argumentar que existen algunas barreras internas al individuo y existe un contexto específico en el entorno de la decisión, que hace que muchas veces dispositivos de ayuda a la decisión tengan más impacto para generar decisiones correctas que una gran musculatura entregada para el sistema 2. Déjeme ponerlo más claramente en términos de sistema 1 y sistema 2. Fabricar heurísticas, reglitas rápidas, puede tener efectos más importantes en decisiones financieras que entrenar la musculatura del sistema 2. De hecho, entrenar la musculatura del sistema 2 a veces caía destrozado por un sistema 1 que igual tomaba comando en la última milla y decía, vamos a tomar deuda, por más de que después no sé cómo pagar. Bueno, acá hay un poquito de una defensa, entonces, de la economía comportamental en traer una perspectiva diferente para estudiar el tema, hablando de que no solamente se trata de dar conocimientos, obviamente que tenemos que dar conocimientos, pero también parece tratarse de dar dispositivos de ayuda a las decisiones, ya que nuestro sistema decisorio a veces parece tener vida propia, ¿tá? Y es bueno tratar de diseñar pensando en esa vida propia de nuestro sistema decisorio y eventualmente tratar de agregarle algunos sistemitas que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, vamos entonces a conversar sobre nudges, que de alguna manera fuimos ya sentando las bases, ¿no?, de lo que son estos dispositivos y para qué es lo que sirven, ¿no? Un nudge, como lo definen Thaler y Sunstein en su libro del año 2008 y en su reedición del 2021, es cualquier aspecto de la arquitectura de una decisión que altera el comportamiento de las personas de un modo previsible, sin prohibir cualquier opción ni alterar significativamente sus incentivos económicos. Y estuvimos conversando un poquito sobre el programa SMART, ¿no?, sobre aquella forma, digamos, de encarar el ahorro previsional y de aumentarlo, ¿no?, sin tocar los rendimientos ni afectar ninguna cosa necesariamente racional. Y habíamos dicho que eso era un nudge, ¿no? Y conversábamos de eso sobre el final de la sesión pasada. Básicamente, ¿por qué? Porque las personas se comprometieron por anticipado a aumentar automáticamente su contribución para su plan de retiro en cada futuro aumento salarial. Con esto había una adecuada lectura de cuáles eran los mecanismos comportamentales que estaban atrapando al proceso decisorio y llevándolo a un camino subóptimo, sin modificar los incentivos, o sea, sin cambiar las tasas de rendimiento de esas colocaciones, sin prohibir, sin obligar, sin hacer nada, se consigue finalmente un cambio significativo en el comportamiento de las personas, ¿no? Es el mejor ejemplo de nudge que podíamos tener. Los nudges, estos dispositivos, digamos, para cambiar decisiones sin necesariamente cambiar ideas, son una herramienta más entre el menú de herramientas que tenemos aquellos que pretendemos influir en el comportamiento de los demás para conseguirlo. Digamos que los nudges se suman a herramientas muy poderosas, pero que pueden tener algún tipo de setback, ¿no?, algún tipo de aspecto negativo, como por ser la prohibición, ¿no? O sea, restringir la capacidad de decisión, decirle a las personas no pueden hacer o no pueden dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, uno podría decir, quiero que la gente se vacune, lo hago obligatorio, ¿no? Es una forma perfecta de llevar a la gente a hacer algo deseable. Claro que es caro, ¿no? Y no necesariamente es, entre comillas, justo, ¿no? Imponerle a alguien algo
¿no? Es un negocio serio, es algo que debe hacerse con mucho cuidado. Pero bueno, bajo la óptica solamente de pensar en cambiar el comportamiento de las personas, es un mecanismo súper efectivo de conseguir. Otro mecanismo bien conocido por los economistas es el de incentivar, el de poner dinero en juego, el de generar de alguna manera descuentos o multas o sobreprecios que hagan que los individuos finalmente, al hacer la cuenta, se sientan más incentivados a hacer una determinada forma. Sabemos que funciona, es a veces un poquito caro porque hay que desembolsar dinero, es un poco más liberal, digamos, que la prohibición, porque finalmente ofrezca un estímulo para que algo pase. Una tercera familia de intervenciones tiene que ver con la información. La gente toma decisiones porque no sabe, ¿no? Veíamos hace unos minutitos, hablando de la educación financiera, veíamos cómo, ¿no? En definitiva, no se conseguían obtener resultados tan buenos entregando información, pero veíamos también que muchas veces sí se consiguen tener. Entonces, informar, educar, traer información que antes no había, es una muy buena forma también de cambiar comportamientos. Ahora, ninguna de estas tres formas es excluyente entre sí, ni tampoco es excluyente con esta nueva familia de intervenciones que estamos planteando, que son las intervenciones en la arquitectura de la decisión, que son intervenciones que no plantean restringir opciones, que no plantean cambiar resultados económicos, consecuencias económicas de las decisiones, y que no plantean que lo que tengo que hacer es educar a las personas para cambiarlas a decidir. No, acá estamos hablando de cambios en el proceso o en la estructura decisoria que generan sistemáticamente decisiones con un determinado signo. Los arquitectos de decisión, los arquitectos de opciones, los arquitectos de decisiones, diseñan estructuras de opciones que son presentadas a los individuos y con ellas condicionan las decisiones al punto de que las hacen cambiar en forma sistemática. Estos resultados han, de alguna manera, hecho muy popular el campo de la economía comportamental y nos han llamado, a aquellos que estamos un poquito en esta área, a dar opiniones o ofrecer alternativas en los campos más diversos, sea a nivel público o a nivel privado. Algunos ejemplos paradigmáticos y muy bien sucedidos, muy exitosos, son, por ejemplo, este estudio hecho en Inglaterra, esta intervención hecha en Inglaterra, mediante la cual, con el solo hecho de enviarle a deudores de personas que están atrasadas en el pago de impuestos, un mensaje que dice, mire que 9 de cada 10 pagan sus impuestos en tiempo, consiguen un aumento en las tasas de donación, ¿no? Pasan de un las tasas de aportación, pasan en definitiva, ¿no? De aumentar el compliance de tasas el compliance de pago de impuestos, ¿no? De un 33,6% en los 23 días posteriores a la comunicación a un 39%. Esto es un 20% más de aumento en la contribución de cada uno. El programa Ahorre Más Mañana, que veíamos al final de la sesión pasada, consiguió efectivamente aumentar las contribuciones a la previsión social. Pero también hay algunos ejemplos más divertidos, ¿no? Una mosquita dibujada en un urinal en un aeropuerto. Bueno, parece que a los hombres nos viene como una obsesión de torturar a la pobre mosquita, pero es cierto que al torturar a la mosquita somos un poco más limpios y dejamos el baño en mejores condiciones. Es una tontería. Bueno, pero es una tontería que afecta de alguna manera la atención y el proceso decisorio. Dos ejemplos aquí, hagamos divertida la subida a la escalera, ¿no? Pongamos mensajes, la escalera mecánica es cómoda, pero es gris. Esta otra es divertida, nos hace sentir bien, ¿no? Es una manera de estimular el pasaje de la actividad física. También la donación de órganos, ¿no? La donación de órganos es un ejemplo bastante típico de cómo con un cambio en la estructura del proceso decisorio se consigue un cambio en el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, che, todos vamos a ser donadores de órganos cuando moramos, a no ser que digamos que no, tenemos muchos más donadores de órganos cuando mueren que si nosotros decimos nadie va a ser donador de órganos, a no ser que digamos que sí. Esto es actuando sobre los defaults. ¿Tá? El no decir nada, ¿qué implica? ¿Que voy a aceptar que me saquen los órganos o que voy a aceptar que no me saquen los órganos?
Bueno, resulta que dependiendo de cómo preguntamos, las decisiones son dramáticamente diferentes. O este otro también divertido. Che, ¿cómo hago para que la gente no tire las colillas de cigarrillo en el piso? Y bueno, lo podemos transformar en una competencia. ¿Quién es mejor jugador? ¿Ronaldo o Messi? Claro que todas estas cosas que efectivamente influyen en el comportamiento de las personas e influyen positivamente en el comportamiento de las personas, pueden ser usadas para empeorar el bienestar de las personas. Sí, algunos autores, y yo me siento confortable con esa comparación, porque soy un poco fan de las series de Star Wars. Soy fan de hacer Star Wars cuando eran trilogía, ahora es un montón de cosas. No, bueno, pero la analogía es válida. La analogía habla de que existe una forma luminosa y una forma oscura de aplicar los nudges. ¿Los nudges son buenos o son malos? Y los nudges son nudges, ¿no? Pero hay ejemplos en los que provocaron un deterioro muy importante. Por ejemplo, para mantener a los conductores en la calle, Uber explotó la tendencia de algunas personas a definir metas de ganancia, recordándoles que están cerca de su meta. Che, ¿vas a desconectarte ahora de manejar? En este momento en que estás a unos pocos centavos o unos pocos dólares de llegar a esa meta que tú habías puesto. Che, eso es manipulación, ¿no? Eso es manipulación. A Uber le recontra sirve. Pero ¿será que a mí me sirve seguir manejando en lugar de estar en mi casa si ya hice un dinero que me es razonable? Está claro que es una manera de incentivar a las personas. Está claro que no modifico incentivos, solamente estoy entregando información, la gente podría decir lo que quiera. No tanto, no tanto la gente puede decir lo que quiera, porque cuando me presentan la información en el momento justo, probablemente termine decidiendo una determinada cosa. Parece que Uber es una especie de Darth Vader del uso de las ciencias comportamentales, ¿no? Pero también tenemos a nuestros Jedis, también tenemos a nuestros defensores del uso adecuado. Y de hecho, Francesca Gino, profesora de Harvard, dice, a veces me preguntan, ¿no, usted no tiene miedo de que este conocimiento pueda ser usado con mala intención, pueda ser usado para manipular inescrupulosamente a personas y llevarlas a decisiones inadecuadas? Y bueno, sí, uno tiene miedo de ese tipo de cosas, pero no tiene miedo de ese tipo de cosas con cualquier conocimiento que pasa, ¿no? El conocimiento es conocimiento. Está en cada uno usarlo para el bien o usarlo para el mal. Y enseñar economía comportamental no es otra cosa o no es algo muy diferente a enseñar cualquier otra disciplina. Puede ser usada para el bien o puede ser usada para el mal. ¿Y cómo podemos distinguir si estamos usando la ciencia comportamental para el bien o para el mal? Y bueno, y acá hay tres consejos dados por Taylor y Sunstein, ¿no? Los autores del libro Nudge, que de alguna forma nos ayudan a caminar del lado luminoso de la fuerza, ¿no? Y básicamente ellos dicen, primero, el nudge debe ser transparente. Esto es, el nudge no debe estar escondido atrás para que el decisor no se dé cuenta y entonces, no, la idea del nudge es que ayuda a la gente a hacer lo que en el fondo le parece bien. Esa es la idea central del nudge. No tengo que andar escondiéndome. Puedo decirle, mira que te voy a poner esto de esta manera, porque en general es bueno que lo hagas así. Y después se lo ponemos de esa manera. Ah, fantástico, flan con dulce. Es decir, genero la estructura para que efectivamente pase de una forma y después dejo tranquilo el racional. Sí, es para eso, es para eso. Nada, debería todo sumar en el mismo sentido. Ser transparente es una buena cosa. No apaga el efecto de la influencia comportamental y además nos ayuda a saber que estamos más o menos alineados con lo que el individuo quiere. Segundo, debe ser fácilmente evitado. ¿tá? Es decir, no puede ser que si yo fui inducido a hacer una determinada cosa y después me doy cuenta, no, no era eso lo que quería, no puede ser que quede atrapado en esa situación y no pueda dirigirme hacia otro lugar, no pueda corregir. Entonces, por definición, el nudge debe ser fácilmente evitado. Y finalmente, tal vez la más importante, la más trascendente de todas, debe estar inspirado por la profunda convicción de que estamos haciendo algo bien, de que estamos haciendo algo que le va a hacer bien a la otra persona. ¿tá? Y este punto es importante, porque no vale estar en la zona de confort en el cual, y bueno, yo no sé qué les va a pasar. No, 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 no podemos eludir esa responsabilidad. Si estamos impulsando a las personas a hacer algo, tenemos que estudiar si ese algo al que le estamos impulsando a hacer ¿hace sentido o no hace sentido para la persona?
Entonces, hacer nudges implica suponer que lo que vamos a impulsar es bueno, aunque estemos haciendo nudges en el mundo comercial. Es decir, yo hago un nudge para que un cliente satisfaga mejor una necesidad que tiene. Ah, pero vos vas a sacar plata con eso. Sí, ¿cuál es el problema? Desde que el otro individuo entregue y obtenga un trato justo, cambie dinero por algo que vale un poquito más que el dinero que cambia, por eso lo cambia, todo bien. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo saque dinero dice, ah, entonces no estás inspirado por la convicción de que le va a servir al otro. No, yo hago sillas de madera, hago las mejores sillas de madera y estoy preocupado porque el individuo que se las lleva quede contento. Tengo un restaurante, quiero que mis clientes queden contentos. Hago ropa, quiero que mis clientes queden contentos. Estoy preocupado por el bienestar del otro, porque el otro tome buenas decisiones. ¿Puedo hacer nudges para ayudar al individuo a que tome mejores decisiones comerciales? Absolutamente sí. Es más, debería hacerlo. Entonces, debo estar inspirado en que mis acciones, ¿no? O mis propuestas ayuden al individuo a tomar mejores decisiones. Y esta es la diferencia entre promover comportamientos, ¿no? Que son positivos, o manipular personas. Atrás de esta discusión viene una discusión muy cara a los sajones, ¿no? A nosotros a veces nos resulta un poquito más distante, pero es muy válida, ¿no? De hecho, aunque busquemos algo bueno para la otra persona, ¿quién me da derecho a mí a andar diciendo esto es bueno para vos? Deberíamos ser cuidadosos con abrogarnos el derecho de decir esto va a ser bueno para vos. Si somos padres de menores, tenemos el derecho y la obligación constitucional de hacerlo. Pero si es otro adulto, ¿con qué derecho entramos en un punto en el que decimos, che, esto es bueno para vos? Esta es la discusión sobre el paternalismo. ¿tá? El paternalismo, que las economías latinas no nos sentimos tan incomodados con un Estado paternalista, los sajones tienen un criterio de libertad, ¿no? Un poquito más extremo, ¿no? Nadie puede meterse en este tipo de decisiones. Yo recuerdo alguna vuelta conversando con algunos, en algún curso, con algunos compañeros alumnos ingleses, que les explicaba, les trataba de explicar el salario vacacional y el aguinaldo, y ellos decían, pero ¿qué? O sea, que me den la plata y la gasto cuando quiero. ¿Cómo es esto que te guardan la plata para dártela cuando te vas de vacaciones? ¿Que yo no soy capaz de guardar mi plata e irme de vacaciones con el ahorro que yo hago? Bueno, no podían entender estas ideas de cosas. Es un poquito paternalista. Si yo te cuido y por eso te doy un aguinaldo, te cuido y por eso te doy un salario vacacional. El dinero es el mismo, solamente que te lo doy de alguna forma para que lo uses en el momento que lo tenés que usar. En que yo entiendo, papá Estado, que lo tenés que usar. Bueno, hay varias discusiones en torno al paternalismo, pero lo interesante acá es que Thaler y Sunstein proponen que ellos están en un movimiento que se llama paternalismo libertario, lo que es medio una contradicción. Paternalista en el sentido de que impongo sobre ti lo que creo que es bueno que tú hagas, pero libertario en el sentido que te dejo hacer lo que quieras. Entonces, ¿cómo es? ¿Impongo o te dejo hacer? Y básicamente ellos, digamos, esta contradicción o este dilema moral lo abordan de la siguiente forma. Ellos dicen, vamos a suponer que el dueño de una cafetería se da cuenta de que el orden en que exhibe su mercadería cerca de la caja permite influir en la voluntad de compra de sus clientes. Bueno, eso es un hecho. Él no lo puede cambiar. Lo que ponga al lado de la caja se lo van a llevar. Entonces ahí tengo tres opciones. Primero, pongo lo que le hace bien al cliente. Segundo, a veces pongo lo que le hace bien al cliente y a veces pongo lo que me da más dinero a mí. Tercero, pongo lo que me da más dinero a mí. No tengo muchas formas más que caminar por uno de esos tres caminos. O lo ayudo a veces y lo complico a veces, o lo complico. Lo que no puedo hacer es hacerme el bobo. Sé que lo que esté al lado de la caja, la gente se lo va a llevar, con más probabilidad que si no estuviera al lado de la caja. Entonces, finalmente, debería asumir con adultez que estamos frente a una situación medio difícil de escapar, ¿no? Que implica ser paternalista, pero simultáneamente buscar por darle libertad a la gente para que a la hora de elegir pueda
cambiar y finalmente corregir en caso de que se haya equivocado. Sobre esta base, muchísimas unidades comportamentales se han creado, tanto a nivel público como a nivel privado, pero particularmente a nivel público, originándose en el BIT en Londres, en la primera década de este siglo, ¿no? Pero reproduciéndose en varios lugares a nivel de gobierno central, a nivel de gobiernos departamentales, a nivel de gobiernos estaduales, ¿no? Existen varias unidades comportamentales que esencialmente pretenden aumentar el set de herramientas, digamos, que los hacedores de política tienen para llevar adelante sus políticas en pro del bienestar de sus ciudadanos. Bueno, y llegamos al final de esta recorrida con esta pequeña venta que voy a hacer sobre la conveniencia y la importancia de la experimentación en economía. Si todo marcha bien, nos vamos a estar reencontrando en Micro 3, donde no solamente les voy a charlar un poquito más de economía comportamental, sino también vamos a llevar a cabo un experimento juntos, para aquellos que quieran, ¿no? Pero estamos sí ofreciendo esa posibilidad para que puedan directamente experimentar y recoger evidencia experimental. Pero bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña venta de lo que es la experimentación en economía, de por qué es válida. Ahí, hace un par de años, el Premio Nobel de Economía fue reconocido a 3 economistas, Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, básicamente por su contribución a la economía a partir de dividir estos grandes temas que nos preocupan en pequeñas preguntas un poco más manejables, donde hablamos del desarrollo de una sociedad, pero tal vez a partir de resolver en una determinada comunidad una tasa de vacunación, o de aumentar en otra comunidad una tasa de cumplimiento del sistema educativo formal. Esto no quiere decir que no haya que pensar en las grandes soluciones de un país, pero no debemos tampoco olvidarnos que mientras pensamos en el medio y largo plazo, tenemos cosas para resolver en el corto. Y de alguna manera el premio Nobel de Economía de ese año nos dio un toque, che, acuérdense un poquito del corto. Y de hecho, Esther Duflo en el año 2017 hizo una preciosísima provocación a nuestra profesión, a partir de sugerir como economistas seamos un poco más plomeros. Básicamente lo que dice es, los ingenieros son importantes, diseñan grandes estructuras, se preocupan que las grandes estructuras funcionen. Pero los plomeros tienen otro lugar desde donde contribuyen. Los plomeros de alguna manera intentan predecir lo mejor posible qué es lo que puede funcionar en el mundo real, siendo conscientes de que va a ser necesario hacer ajustes y hacer un poco más de ajustes, ya que los modelos no dan una gran orientación concreta, sí nos sirven para saber, ¿no?, los grandes marcos, pero tal vez los detalles se pierden un poquito en esos grandes modelos. Esta invitación de Esther Duflo, antes de haber recibido su premio Nobel, a pensemos y adoptemos un poquito de mentalidad de plomero, en realidad nos ofrece un toque interesante. Ella dice que el economista plomero se para en el hombro de los científicos, de los ingenieros, pero no tiene la red de seguridad de un conjunto limitado de supuestos. Está más preocupado sobre el cómo que sobre el qué. Y a veces esa preocupación en el cómo termina entregando resultados más inmediatos y concretos que la preocupación en el qué. Y entiéndanme, no les estoy vendiendo de que no hay que estar preocupado en el qué, por supuesto que hay que estar preocupado en el qué. Pero esto de resolver problemas concretos es una invitación interesante. En la búsqueda de una buena implementación de la política pública, el economista plomero está dispuesto a caminar con parches. O sea, no es moralmente equivocado ni intelectualmente menor encontrar un buen parche, un parche que funcione, ¿no? Y en esa búsqueda de parches que consiga resolver, no tomando un parche como una solución final, pero tampoco negándolo por el solo hecho de ser parche, ¿no? En esa búsqueda de esos parches que funcionen, la experimentación de campo
termina siendo la herramienta de preferencia. Y vamos a charlar un poquito sobre esta experimentación de campo, reconociendo que en definitiva la economía tradicional de alguna manera nos da un precioso y formidable herramental para entender cómo es que deberíamos actuar y cómo es lo que deberíamos hacer si es racional funcionara sin que nadie lo entorpezca. Ahora, la economía comportamental dice, che, pero mira que hay veces que no pasa así. Y entonces se mete en ese lodazal, digamos, de tratar de entender cómo es que efectivamente son tomadas las decisiones. Esencialmente, la experimentación lo que pretende hacer es comparar una situación que provocamos con una intervención con algo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido la intervención. Para entender cómo son los comportamientos en la práctica y para entender qué determina el comportamiento, usamos la teoría para informar experimentos que nos permitan contrastar si la teoría es de aplicación o no. Para eso precisamos un grupo que intervenimos y un grupo que va a ser, en definitiva, lo que llamamos un contrafactual o un grupo de control. Agarramos un conjunto de personas, por ejemplo, y retomando lo que hablábamos más temprano, a un conjunto de personas les enseñamos contabilidad. A otro conjunto de personas les damos reglitas, rules of the thumb, reglitas del 9, para poder tomar decisiones rápidas con respecto a sus finanzas. Y después evaluamos quién terminó con más dinero, quién se equivocó menos, quién se endeudó innecesariamente de una menor manera. Esa comparación entre lo que un grupo hizo y lo que otro grupo hizo nos permite, en definitiva, concluir si un camino es mejor que otro camino a la hora de recomendar una política. Claro que comparar estos dos grupos implica seguir un proceso muy riguroso y controlado. Los grupos tienen que ser conformados aleatoriamente. Tengo que asegurarme que a los dos grupos los trato como los tengo que tratar, que no tengo ningún distraído, que no tengo a alguien que está mirando otras cosas, o que no tengo a alguien que toma la intervención del otro y que queda en este grupo. ¿tá? Y tengo que estar seguros de que justamente no van a estar mirando a nada más que a lo que yo le estoy poniendo. ¿tá? ¿Para qué? Para que lo único diferente que haya entre este grupo y este grupo sea la intervención. Por ejemplo, hay una hipótesis. Las personas no ahorran lo suficiente porque no se dan cuenta que ese futuro yo es el mismo. Ese futuro yo es otra persona. Aquel que se va a jubilar es otro, no soy yo. Es otro. Bueno, la gente se resguarda en esa idea y entonces termina ahorrando menos. Piensa que no va a sufrir él mismo las consecuencias de sus decisiones. ¿Será que podemos hacer algo para corregir esa creencia? ¿Será que podemos de alguna manera reconciliar esas dos yo? ¿Cómo? Les voy a mostrar una imagen envejecida de sí mismos para que se recuerden. Che, mirá que este viejito que está viendo acá, sos vos mismo. Bárbaro. Agarro dos grupos. A un grupo le muestro la imagen de ellos mismos como son hoy. A otro grupo le muestro la imagen de ellos mismos como van a ser de viejos. Y después les propongo que me digan cuánto quieren ahorrar de su sueldo. Si me dicen que quieren ahorrar lo mismo, no tengo efecto. Si encuentro que uno de los grupos está dispuesto a ahorrar un poco más que el otro, entonces digo, opa, atención, puede haber ahí algún efecto que pueda haber. Aquí estoy yo en mi versión envejecida y mi versión nueva. Creo que esa imagen mía de joven es de hace un tiempo, ¿no? No es que esté en esta vejez, pero estoy un poquito más viejo ahora que lo que está en la foto de la izquierda. Y bueno, la foto de la derecha es dramáticamente parecido a lo que es mi padre. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Vamos a mostrarme, ¿no? Dos imágenes de mí mismo y voy a ver cuál es mi padrón de comportamiento después de ver una imagen o de ver otra. Y después voy a comparar el grupo al que le mostré la imagen envejecida y el grupo al que le mostré la imagen no envejecida y ver cómo es que decido. Esta es básicamente la lógica de un experimento. Ahora, los experimentos se pueden hacer en distintos entornos. Puedo hacerlo en un laboratorio, los meto a todos en computadoras y los hago ver. Es medio irreal todo eso. Es medio irreal, pero los tengo bien controladitos y sé que nadie está distraído.
Ahora, también lo puedo hacer en campo. Puedo llevar esta decisión a situaciones más normales, más diarias, y tratar de ver si en la diaria también este tipo de decisiones pasan. ¿Tá? Básicamente, esta lógica de experimentos de laboratorio y experimentos de campo es la que cualquier experimentador enfrenta. Lo puedo tener todo controladito y generar una decisión sumamente artificial, pero con la absoluta seguridad que la única diferencia es lo que yo puse, o puedo traer la decisión a un entorno mucho más realista, donde por el solo hecho de ser realista, algunas cositas quizás no las controlo tan bien como las estaba controlando. Y entonces puede haber alguna otra diferencia que me explique la diferencia de comportamiento de los dos grupos. Estas ventajas y desventajas de cada método son las que nos ayudan a ganar confianza, a quedar más robustos en nuestras conclusiones. Existe una tercera alternativa que son los experimentos naturales. Los experimentos naturales son particularmente confortables para los economistas, porque de alguna manera la gran diferencia es que en lugar de meternos en el lodazal, de provocar, de crear evidencia, tomamos información que ya existe y buscamos si no encontramos contrafactuales naturales. ¿tá? Buscamos si no existen puntos de comparación que nos permitan decir, che, observo esto, pero mira que esta otra situación era igual y no pasó eso que observé, ¿tá? Pero tiene esta otra diferencia. Entonces podemos comparar de alguna manera un grupo con el otro. Para hacer eso nos debemos munir de algunas herramientas estadísticas que nos permitan crear estas condiciones de contrafactuales un poco más naturales. ¿tá? Es una herramienta válida, es una herramienta que tiene limitaciones, igual que las otras. ¿tá? Ninguna herramienta es libre de limitaciones. Y probablemente el mejor escenario para tratar de conseguir evidencia causal es correr la misma hipótesis en varios escenarios, ¿no? En el laboratorio, en el campo y en el natural, y tratar de ver si conseguimos evidencia que nos permita componer un poco más de esto. Este argumento que de alguna forma les estoy diciendo, vamos a producir evidencia, che, eso es medio peligroso, ¿no? ¿No será que producís datos para confirmar tus ideas? Sí, es medio peligroso. ¿no? Y de hecho nos lleva a la pregunta de si la economía es una ciencia meramente observacional, si nos tenemos que quedar sentados y mirar lo que pasa y tratar de describir lo que pasa y tratar eventualmente de encontrar información sobre qué es lo que pasa. O si nos podemos meter en otro terreno. Y la experimentación en economía es válida y es muy importante. Primero porque es una herramienta clave en la construcción de evidencia rigurosa. ¿Por qué? Porque un proceso de experimentación riguroso, bien hecho, nos puede dar evidencia muy específica sobre algún punto teórico que estamos tratando de elaborar. Claro que un experimento mal hecho no nos va a dar buena evidencia. Sí, de acuerdo. También, si miramos con un lente o con un ojo cerrado, tampoco vamos a tener buena evidencia. ¿Riesgos hay? Siempre hay. Pero es una posibilidad muy interesante en ese sentido. Por otro lado, hay una ventajita con los experimentos. Yo tratar de explicar un diff in diff, una regresión con discontinuidad, una regresión con variables instrumentales, es complicado. Yo no consigo explicárselo a mis hijos en la mesa de domingo. Ahora, un experimento es un cuentito. Es un cuentito. Mirá que un grupo miró esto, otro grupo miró. Entonces, se vuelve una excelente forma de comunicar. El experimento en sí nos permite entregar conocimiento riguroso, si el experimento está bien hecho, ¿no? de una manera didáctica y de una manera eficaz. Adicionalmente, como es entendible, como es fácil de comunicar, nos permite dialogar con más facilidad con otras especialidades, ¿no? Con otras personas, con otros saberes. ¿no? Entonces, es naturalmente una forma de construir puentes con otra disciplina. Y finalmente, nos entrena en humildad. Porque cuando vamos a la práctica, la mayor cantidad de las veces nos damos cuenta que aquello que pensábamos no era tal cual como lo pensábamos. ¿tá? Y eso es muy, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque el mundo es complejo y es infinitamente complejo. Y meternos en la complejidad nos permite entender de los límites de nuestro entendimiento. Y cuando entendemos de los límites de lo que entendemos, entendemos un poco más. La experimentación no nos deja huir. La experimentación nos pone la realidad tal como es
y de alguna manera nos entrena un poco más en humildad. Richard Thaler, en el año 2017, en su libro Misbehaving, un libro profundamente recomendable sobre la historia del pensamiento de este grupo de economistas y psicólogos que de alguna manera trajeron o revitalizaron algunas dudas y preguntas en la economía. Richard Thaler tenía una columna en el Journal of Economic Perspectives de la American Economic Association, una revista académica fundamental para los economistas. Tenía una columna que se llamaba Anomalías. Anomalías, y él citaba a Thomas Kuhn, un epistemólogo, diciendo: el descubrimiento comienza con la conciencia de la anomalía, es decir, con el reconocimiento de que la naturaleza de alguna manera ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige la ciencia normal. Es decir, el descubrimiento comienza cuando nos damos cuenta de que no entendemos por qué pasó algo. Y en lugar de decir, che, es la excepción que confirma la regla, capaz que está bueno sentarnos a entender un poquito más de esa excepción. Ahí es nuestra chance de aprender algo nuevo. Si miramos a evidencia que solamente confirma nuestras hipótesis y seguimos clavando siempre en el mismo lugar. Cuando empezamos a reconocer estas anomalías, estos límites de las teorías, tenemos alguna chance de mejorar, tenemos alguna chance de aumentar nuestro conocimiento. Entonces, les dejo esto como última frase, de alguna manera, de lo que estuvimos viendo en estas dos sesiones y que espero que los inspire a abrazar el pobre entendimiento que tenemos y a destruir nuestro conocimiento para poder construir nuevo conocimiento. Como apuntes, digamos, de lo que estuvimos conversando en la sesión de hoy, el moderar la toma de decisiones de los agentes suponiendo racionalidad captura eficazmente la esencia de la mayor parte de las decisiones, eso es bueno, ¿tá? Pero muchas veces decidimos de forma rápida, y cuando decimos de forma rápida caemos en heurísticas, y las heurísticas son esos atajos mentales, esos automatismos que usamos para decidir, y desde un punto de vista de política los podemos usar para diseñar herramientas de política mejor y ayudar a que las personas decidan mejor. La aplicación de estos principios no está exento del mismo cuestionamiento ético que tiene todo conocimiento, los podemos usar para el bien o lo podemos usar para el mal, y finalmente, la experimentación nos enriquece, ¿no? Enriquece la investigación económica y facilita la identificación de relaciones causales. La propuesta final de esta segunda sesión es igual que la propuesta final de la primera. 3 preguntas. ¿Qué fue que aprendieron hoy? ¿Con qué fue que se sorprendieron? Y sobre todo una, que es un nudge. Si hay algo de lo que escucharon que no se quieren olvidar, que les parece bien interesante, bien provocador y que desearían que de aquí a un año lo tengan ahí presente, cuéntenselo a alguien. Cuéntenselo a alguien. Cuando ustedes le cuentan a alguien algo que saben, no solamente hacen más inteligente a esa otra persona, sino que además aumentan las chances de que ustedes no se olviden de aquello que les resultó interesante y que les parece bueno conservar. Funciona, no es un truco, no es una mentira, funciona. Cuéntenle a alguien algo de lo que no se quieren olvidar y tendrán menos chance de olvidar. Amigos, esto fue el material de esta segunda sesión. Espero que les haya resultado interesante y en lo personal quedo absolutamente disponible para conversar y para despejar cualquier duda que puedan haber tenido. Muchísimas gracias.